vivo? ¿Usted siente la vida del Espíritu dentro de usted? Por eso es que nosotros le alabamos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Trajo usted sus peticiones? Amén. Hoy solo tengo una escrita acá, pero sin duda que usted también trajo sus peticiones en esta noche. Levante sus manos. Vamos a clamar delante del Señor en esta noche. Dice que el que cree en Él, es necesario que se recuerde que Él es galardonador de los que le buscan. Usted vino en esta noche a buscarle y a poner delante de Él también sus peticiones. Padre, en esta hora te damos gracias por tu cuidado y tu amor para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permites venir a hacer culto delante de tu presencia. Nosotros ahora ponemos nuestras peticiones delante de ti. Tú las conoces y en este momento tu pueblo, Señor, levanta oración y levanta clamor delante de ti, Señor, para que conforme a tus propósitos, Padre, conforme a tu plan, reconocemos, Señor, que no hay despropósitos en ti para nuestras vidas. Y confesamos, Señor, que tú eres poderoso para poder obrar milagros, señales, prodigios en nuestras vidas. Queremos descansar en ti en este momento. Queremos descansar en ti. Queremos depositar, Señor, nuestras necesidades en tus manos. Produce reposo, Señor, en tu pueblo. Produce reposo, Señor, en tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y envíanos tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Y el pueblo del Señor dice: aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Aleluya. ¿Cuántos vinieron dispuestos a que el Señor les hable? A que el Señor nos hable. Capítulo 8 de Romanos. Ya vamos por el capítulo 8. Yo estoy muy contento por este capítulo 8 de Romanos. Porque el capítulo 8 de Romanos, yo diría que es un capítulo que concentra muchas cosas que el Señor le quería transmitir a su iglesia. Yo no sé si vamos a poder avanzar o tenemos que verlo en dos martes, pero yo encuentro por lo menos ahí 3 temas fuertes que se pueden desarrollar. No nos alcanzaría la noche y quisiéramos terminar exactamente a las 9 para que de 9 a 9 y cuarto usted pueda hacer sus preguntas. Queremos que este discipulado general, este día doctrinal sea de beneficio para que usted pueda transmitir sus preguntas. Así que no se le olvide que conforme estemos enseñando, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, pide un papelito a los diáconos, ellos lo van a pasar a los hermanos que nos van a ayudar a hacer las preguntas y de esa manera usted y yo obtenemos mayor bendición. Capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver por lo menos 2 cosas acá, hasta el verso 23, y creo que del 26 en adelante lo vamos a ver el próximo martes. Muchas gracias. Dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Yo voy a leer solamente esos 2 versos. Cuando ustedes estudiaron el martes pasado el capítulo 7, yo creo que probablemente lograron entrar a lo que es la parte final del capítulo, donde el Pablo habla de la ley del pecado. Pero no solamente habla de la ley del pecado, sino que habla de la ley de Dios. Y ahora en el capítulo 8, en sus primeros 2 versos, habla acerca de la ley del Espíritu de vida. Entonces vemos 3 leyes. La ley de Dios, que está en el capítulo 7, y la encontramos en el verso 22, donde dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Esa es una ley.
Pero luego dice, incluso el verso 23 habla de la ley de mi mente, dice. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Esa es otra ley. ¿Me está siguiendo? En los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Note que está hablando de la ley de Dios, de la ley en los miembros o la ley del pecado y la ley de la mente. Y ahora en el capítulo 8 habla, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo, en la parte final del capítulo 7, para hacer conexión con el 8, está presentando un tremendo conflicto acerca que él quiere hacer lo que es bueno delante de Dios, pero no encuentra la manera de hacerlo. Y por eso dice, porque, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, dice. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, muchos teólogos se han puesto a pensar si este capítulo 7 fue escrito cuando Pablo no era cristiano o fue escrito cuando Pablo ya era cristiano. Y la razón por la cual a través de todos estos años han tratado algunos de creer que lo que Pablo escribió aquí era cuando todavía él solamente era un siervo de la ley, es porque pareciera que este hombre, el perito arquitecto de la iglesia, no estaba viviendo una vida espiritual o en victoria. Esa es la impresión que da, porque dice, lo que yo aborrezco, eso hago. Sin embargo, yo le voy a preguntar a usted, ¿usted hace cosas que aborrece? Vino tímido hoy, ¿verdad? ¿Hace cosas usted que aborrece? Los de adelante son los sinceros. Los de atrás, ¿hacen cosas que usted aborrece? ¿Son hijos de Dios? ¿Quiere decir entonces que los hijos de Dios pueden hacer cosas que aborrecen? Entonces, si eso mismo usted está experimentando, quiere decir entonces que el apóstol Pablo realmente ya había caminado en la vida cristiana bastante. Sin embargo, él encontraba, dice, una ley en sus miembros que lo ahorillaba a hacer lo que él no quería hacer. ¿Ha notado usted que en algunos momentos usted sabe que no tiene que hacer algo, pero pareciera como que alguien lo jala del saco, ¿verdad? Y lo quiere llevar a donde usted no quiere ir? Y muchas veces tenemos esa tremenda batalla que el apóstol Pablo traslada acá y se vio el martes pasado, donde él llega a una tremenda conclusión muy difícil, porque dice, miserable de mí. El perito arquitecto de la iglesia dice eso. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Él está encontrando en su cuerpo una ley, en su carne, una ley, dice, en los miembros, la ley del pecado que lo ahorilla a hacer lo que no le agrada a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros batallamos con la ley en los miembros, pero depende qué hemos hecho nosotros con esa inclinación que tenemos adentro, que nos quiere llevar cautivos otra vez. Por eso él termina el capítulo 7 con un mensaje de esperanza que va a desarrollar en el capítulo 8 cuando dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Parece un divorcio
en el interior de Pablo, ¿verdad? Dice que con su mente sirve a la ley de Dios, pero con la carne, dice, a la ley del pecado. Pareciera un hombre hipócrita, ¿verdad? Pareciera un hombre dividido que no puede trasladar lo que tiene en su mente, y la mente es alma, pero dice que con la carne, que tiene que ver con los miembros, aunque ¿cómo definimos nosotros carne? Muchas veces nosotros vemos carne como esto que yo no tengo mucha, ¿verdad? Pero usted debe tener un poquito más. Y fíjese que en la Biblia, cuando uno trata de estudiar un poquito más, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver si agarramos el hilo de donde íbamos. A veces creemos, o les decía que en la Biblia, a veces es difícil el poder definir a qué se está refiriendo carne. Y a veces se mezcla con lo que también pensamos como cuerpo. Pero cuando se habla de carne, se está hablando más del alma, o la porción del alma que todavía sigue contaminada. El área del alma que todavía no está entregada. A eso le podríamos nosotros llamar carne, pero usted sabe que el cuerpo, y eso es lo difícil de poder muchas veces separar y explicar, solamente es el estuche del alma. Eso quiere decir que el cuerpo va a desarrollar o va a trasladar lo que tiene el alma, sea de Dios o no sea de Dios. Ahora, Pablo encontraba una ley que lo hacía no poder hacer lo que él deseaba, pero cuando dice gracias a Dios por Jesucristo, él está empezando a entender que hay una ley que va a anular esa ley del pecado que lo obliga a él a hacer aquello que él no quiere hacer. De tal manera entonces que vemos aquí que dice, por consiguiente, y en una ocasión el doctor Ríos dijo esto, traduciendo de esta manera, no debería haber condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué lo transmitió de esa manera? Porque aquí dice, por consiguiente, no hay ahora condenación. Pero cuando decimos no debería haber, es porque nosotros vemos en la realidad a muchos hijos de Dios bajo condenación. Nosotros mismos, cuando el pecado nos alcanza, ¿no es cierto que nos sentimos bajo condenación? Y por eso el apóstol Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para quitar la condenación. Pero notamos aquí que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado. ¿Cuál será esa ley del Espíritu de vida? ¿Cuál será o cómo podremos nosotros experimentar el poder interno para anular una ley que está en nuestros miembros? De eso habla los primeros versos. Y entonces el apóstol Pablo dice, puesto que la ley no pudo hacer, dice, pues lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué ley? La ley de Dios. Aquí es importante tratar, hermano, de ir separando esas leyes. Puesto que lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Qué está diciendo con eso? Cuando solo había ley y no había venido Cristo a la tierra, ni se había dado su sacrificio, usted sabe que el pueblo de Dios tenía una ley que les señalaba el pecado. No matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, honrarás padre y madre, y todo lo que usted se aprendió hace rato. Y eso no está mal habérselo aprendido.
Lo que está mal es no practicarlo. Pero eran 613 leyes que lo único que hacían era señalar el pecado del hombre. Porque cuando decían, no mentirás, la ley se hacía débil y no era efectiva para poder producir poder interno, para no mentir, a causa de la debilidad en la carne, la ley en los miembros, la ley del pecado. De tal manera que cada vez que la ley decía, no hurtarás, no podía producir algo interno para vencer esa tentación de no hurtar. Sino que lo único que hacía era que cuando esa persona hurtaba, la ley señalaba el pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces Pablo dice, gracias a Jesucristo, porque a través de su sacrificio, Él ahora pone a nuestra disposición la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la única que produce poder interno en nosotros para poder vencer la carne, para poder vencer la ley del pecado, para poder vencer la ley en los miembros. Aleluya. Ahora, usted y yo tenemos que recordar que venimos del mundo. ¿Cuántos no vienen del mundo? Todos venimos del mundo. Los que fuimos alcanzados por el Señor desde temprana edad, quizá el mundo no nos contaminó demasiado. Pero a veces me doy cuenta que cuando el mundo no te contaminó demasiado, como que todavía te hace ojitos. ¿Usted se ha dado cuenta que los hijos de cristianos, cuando llegan a los 15, 16, 17 años, se quieren ir a dar un colazo al mundial? Y le dicen a sus papás, es que quiero conocer la vida. Y muchos se van a conocer la vida y se dan cuenta que lo que ellos creían que era vida es muerte. Pero no importa cómo el Señor te alcanzó, lo cierto es que todos venimos bajo una contaminación del mundo, bajo una programación en nuestra alma que hizo alimentar en nosotros la ley en los miembros de una manera exagerada en unos casos y en otras no tanto. Pero todos pudimos recibir un programa en el alma que se transmitió. Por ejemplo, yo le quiero explicar esto con detalle. Una persona que pecó constantemente en un área, por ejemplo, un hombre mujeriego. Aquí me imagino que no hay. Eso erais muchos de vosotros antes, supongo yo. Pero un hombre que estuvo pecando constantemente, estableció probablemente en su alma una ley en los miembros muy fuerte. Vino al Señor, nació de nuevo, porque si solamente es un religioso que viene a la iglesia, sigue haciendo lo mismo, aunque esté en la mente. Por eso el doctor Ríos decía que muchos están en la iglesia, pero con la posilga adentro. Es mejor un pródigo que se va y vuelve en sí y regresa a la casa del Padre y se goza y disfruta, que uno que no ha salido todavía de la casa del Padre, pero tiene la posilga adentro. Eso es fuerte, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros podamos descubrir esa ley en los miembros, en la misma medida tenemos que darnos cuenta que nuestra necesidad es permitir que la obra del Espíritu, esa ley del Espíritu de vida en nosotros, nos pueda producir
cambios reales que nos liberten de la ley del pecado. Hermano, yo creía que cuando vine al Señor ya había sido libre de todo. Si usted cree eso, hermano, eso no es así. En Jesucristo, en su sacrificio, en su derramamiento de sangre, nosotros tenemos garantizado todo el trabajo de Él y todas sus promesas que el mismo capítulo 8 nos muestra, porque nos hace un recorrido completo. Pero nosotros necesitamos saber que en la práctica de la vida cristiana, nosotros tenemos que permitir que el proceso de Dios por el Espíritu se haga una realidad, o de lo contrario, vamos a seguir todavía viviendo la situación que el apóstol Pablo vivía en el capítulo 7. Él expresó una experiencia personal que yo creo que el Espíritu Santo quiso trasladar a todo el pueblo cristiano de todos los tiempos, donde él pudiera mostrar el conflicto que tenía y que cada uno de nosotros podemos tener, pero también mostrarnos la solución que Dios da para que podamos ser libres de la ley del pecado. Aleluya. Por eso ninguna religión te puede ayudar a cambiar. Porque nosotros no tenemos una lista de normas. Desde que soy cristiano he oído a muchas personas decir: mire, yo no me hago cristiano porque no puedo guardar la religión. ¿Ha oído usted ese concepto? Porque la gente cree que hay que guardar normas. Por ejemplo, hay mucha gente que está en las iglesias nuestras. Aquí puede haber gente sentada en las sillas, que cree que debe de guardar el ser cristiano y hacer ciertas cosas. Muchos creen que no chupar, no mujerear, no robar, es lo que nos hace cristianos. Eso no es así. Hay gente que se reúne, creo que los lunes, que ya no toma. Y tienen 20 años de no tomar. Sin embargo, ellos lo están haciendo a través de un movimiento humano. Y usted sabe que cuando se deprimen en algún momento de la vida, o llega el 24 de diciembre y les pasan por ahí una copita, y ellos dicen: ay, Dios mío. Y dependiendo cómo estén, muchos de ellos, aunque lleven 20 años, vuelven a caer. Porque no han encontrado la ley del espíritu de vida. Ahora, veamos el verso 4. Dice: sino, me pasé al 6. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Mire, tuvieron que mandar a Jesús en semejanza de carne de pecado. Note que solo dice semejanza. Eso quiere decir que Él vino semejante a nosotros. Y Hebreos dice que fue tentado en todo, mas que en Él no se encontró pecado. Y no solamente fue enviado en semejanza de carne de pecado, sino que como ofrenda por el pecado. Pero cuando Él vino así, se presentó como ofrenda, dice que condenó al pecado en la carne, en su carne, muriendo como hombre, como cordero. El poder presentarse Él y poder vencer a través de la ley del Espíritu en su propia vida y presentarse como cordero sin tacha y sin mancha, condenó en su carne el pecado, y por eso es su sacrificio perfecto, para que el requisito de la ley, verso 4, se cumpliera en nosotros. Por eso Él nos sustituyó. Por eso es que todo esto es por fe, porque lo que Él hizo a nosotros se nos imputa, y el requisito de la ley en lo que Él hizo para nosotros sustituyéndonos nos permite cumplir ese requisito de la ley en la fe de su sacrificio. Aleluya.
Pero note que dice, para que se cumpliera en nosotros, ¿quiénes? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora usted sabe que aquí está el problema. Muchas de las promesas de Dios no son realidad en nuestras vidas porque hemos decidido diariamente andar en la carne. Esa es decisión suya. Esa es decisión mía. Pero las promesas y la realidad de una vida victoriosa va a estar en la decisión que todo hijo de Dios tome de andar conforme al Espíritu. ¿Cómo será eso? Mire el verso 5. Porque los que viven conforme a la carne, dice, ponen la mente en las cosas de la carne. Ahora, acompáñame a Gálatas 5. Vamos a recordar cuáles son las obras de la carne. Y vamos a tratar de recordar y ver que el que vive conforme a la carne, dice, pone su mente. Quiere decir que el proceso empieza en la mente. ¿En dónde estamos poniendo la mente? Eso va a indicar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que usted piensa, eso es. Dice el verso 19, vamos a leer rápidamente hasta el 19 mejor, 5:19, sí. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice, las cuales son inmoralidad. Hágase el desentendido, pero medite. ¿En qué estamos poniendo la mente? Las telenovelas hablan de inmoralidad, ¿verdad? Y a veces nosotros tomamos tiempo para ver novelas que están planteando inmoralidad. Entonces, cuando usted está viendo una novela donde el fulano se mete con la mengana que está casada con el sutano, ¿en qué está poniendo usted la mente? En inmoralidad. Pero, hermano, yo lo hago para entretenerme. Sí, es que eso pensamos. Pero dice que el que vive conforme a la carne, pone la mente en las cosas de la carne. Entonces tenemos que tener cuidado. Eso no es legalismo, hermanos. Eso es sencillamente que usted aprenda a discernir dónde tiene que tener la mente. Pero dice, impureza, sensualidad. Usted sabe que estamos viviendo en un mundo donde la inmoralidad, la impureza y la sensualidad está a la orden del día. Ahora yo le voy a decir algo que espero que no lo enoje. Pero usted disciérnalo. ¿Cuál es el espíritu con que lo decimos? Yo creo que en la iglesia local hay inmoralidad. Hay impureza. Y hay sensualidad. Es difícil ver a un hombre sensual, ¿verdad? Le digo es difícil porque uno no se imagina la sensualidad de un hombre. Habría que preguntarle a las hermanas qué es sensualidad o cómo lo ven. Porque al fin y al cabo, Hollywood se ha encargado de decir cómo es el hombre sensual, ¿verdad? Pero la sensualidad que hoy se utiliza demasiado es en las mujeres. Entonces, ¿cómo nos vestimos? El hermano Sergio se volvió legalista. ¿Estamos sudando sensualidad?
Hace un tiempo yo oí un ministro que se metía un poquito de lleno a ciertas prácticas, que veía y que muchas veces podía producir problemas entre los hermanos. Y él decía, y a mí me pareció interesante, y lo quiero sacar porque yo creo que estamos hablando en familia, ¿no? ¿O no? ¿Usted sabe el efecto que provoca que las mujeres se pongan medias negras? Amén, dicen los hermanos. ¿Usted sabe que en el mundo muchas mujeres utilizan las medias negras para atraer la atención? Ahora, no le voy a decir que toda mujer que usa medias negras está necesariamente queriendo atraer los ojos, pero tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué le pongo un ejemplo tan directo? Porque yo creo, hermanos, que un hijo de Dios y una hija de Dios necesitan saber dónde están poniendo la mente y cómo están viviendo. O sea, viven conforme a la carne. Ese es un tema delicado, pero las obras de la carne dice que son sensualidad. Bueno, no me meto por ahí porque están nerviosas las hermanas y están nerviosos los hermanos. Idolatría, hechicería, enemistades, no me puedo quedar ahí, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías o sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Volvamos a Romanos. Porque los que viven conforme a la carne, es decir, que entonces aquel que en su casa se la pasa gritando, ¿vivirá conforme a la carne? Sí. Aquel que se la pasa rivalizando, ¿vivirá conforme a la carne? Sí. Entonces dice, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bueno, yo no lo voy a regresar a Gálatas, porque usted sabe que dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, amor. Ahí están los 9 frutos del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Más dice, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Hermano, ¿usted tiene paz? No me diga. Es que somos automáticos, hermano. Si tiene paz, es porque está poniendo su mente en las cosas del Espíritu y vive conforme al Espíritu. Ahora, muchos tienen paz solo en la iglesia. Se sienten bien. Pero afuera se sienten mal. No tienen paz. No hay paz en el trabajo. Porque la secretaria le pasa enfrente y le quita la paz. Sí, hermano. Muchas veces las rivalidades en los trabajos le quitan la paz. Entonces estará viviendo conforme al Espíritu. Estará permitiendo que se establezca ya no la ley de los miembros, ya no la ley del pecado, sino que ahora la ley del Espíritu, que va a producir frutos y que va a anular la ley del pecado. Mire, el centro del 1 hasta el verso 8 es que solo la ley del Espíritu, solo el trabajo del Espíritu en nuestra vida va a anular la ley del pecado. No puede hacerlo la fuerza de voluntad. No puede hacerlo una religión. No puede hacerlo que tú vengas al culto.
lo único que lo puede hacer es que tú y yo aprendamos a vivir conforme al Espíritu. Y sigamos en el verso 9. Yo solo tengo 10 minutos. Creo que del 18 al 23 va a ser otro tema. Lo vamos a tratar en otra ocasión. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne. Mire cómo el apóstol Pablo trata de entender o quiere creer que a los que les escribe están viviendo en el Espíritu. Y dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Bueno, pero entonces da características. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Eso quiere decir que el apóstol Pablo creía que muchos de los que estaban en Roma y que asistían a los cultos, a las iglesias locales que se reunían en casas, probablemente era en casas solamente donde se reunían, no tenían el Espíritu de Dios. Solo eran asistentes a una iglesia. No habían nacido de nuevo. Por eso les dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Note que aquí habla del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. ¿Será lo mismo? No. Porque el Espíritu de Dios habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo, pues habla de Cristo. Habla de los dos paracletos. Muchos de ustedes se recordarán de aquella enseñanza que el doctor Ríos nos trasladó del parto gemelar. ¿Se acuerda usted todavía de eso? A ver, ¿quiénes se recuerdan todavía eso? Bueno, los que no se acuerden. El parto gemelar no es más que cuando usted nace de nuevo, los dos paracletos, Cristo y el Espíritu Santo, entran simultáneamente y toman posesión. Por eso nos habla que el Espíritu Santo es las arras de la posesión adquirida. Ay, hermano, pero ¿y no el Espíritu Santo entraba después en el bautismo con el Espíritu Santo? No. Entran juntos. Porque el Espíritu de Cristo le da vida a su Espíritu. Y el Espíritu Santo es la garantía, esas son las arras de lo que fue comprado. Hay garantía a través del proceso del Espíritu Santo que se va a completar. Ahora, que el Espíritu Santo no se pueda manifestar en usted, porque por diferentes razones nosotros muchas veces no permitimos que se manifieste, y muchas veces ni siquiera permitimos que se expanda de tal manera que nos pueda bautizar. Eso es otra cosa. Pero si usted tiene dudas ahí, pregunte, y de repente hablamos en los discipulados para recordar lo que es el parto gemelar. Amén. Muy bien, entonces nos damos cuenta que dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces los dos están adentro, ¿verdad? Y note usted que el Espíritu de Cristo no solo nos da vida, sino dice, el tal no es de él. Porque por precio fuimos comprados. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Esto es un poquito difícil de entender, porque está hablando del cuerpo muerto. Dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. ¿Por qué habla de que el cuerpo está muerto? Porque el pecado, mientras esté en nosotros, nos va a llevar a la muerte física. Y usted lo va a entender porque después nos va a hablar de resurrección. Entonces dice, sin embargo, el Espíritu está vivo, porque el Espíritu de Cristo se hizo uno con él y le dio vida y lo resucitó, a causa de la justicia, que como vimos en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos ya la justicia de él, puesta a nuestra cuenta, aunque no era de nuestra naturaleza. Es la justicia de él, la que nosotros ahora tenemos. Pero si el Espíritu, verso 11, de aquel, note que este Espíritu es el Espíritu Santo. No se me vaya a perder ahí.
Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿quién resucitó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo. Por eso dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Aunque el cristiano vaya y muera, vaya a la tumba, dice que así como el Señor fue a la tumba, usted y yo, por el Espíritu Santo que tenemos adentro, también tenemos garantizada la resurrección. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Por eso habla de cuerpos mortales. Ahora, usted y yo sabemos que estamos viviendo tiempos donde nosotros podemos tener la tremenda experiencia que ninguna generación de cristianos ha tenido, de no ver muerte. Y que por medio del Espíritu Santo, lo mortal sea vestido de inmortalidad. Esa es la tremenda oportunidad que podemos tener nosotros en estos tiempos. Aleluya. Por eso debemos de vivir conforme al Espíritu. 2 minutos. Pero voy a tomarme 5 para que solo hayan 10 de preguntas. Note lo que dice. Verso 13, porque si vivís, mire, esto es una tremenda aseveración que hace el apóstol. Si vivís conforme a la carne, ¿sabe qué dice lo literal de la versión Las Américas? Estáis a punto de morir. Físicamente. Si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Usted sabe, hermano, que cuando hay hijos de Dios que están pecando constantemente, y siguen pecando, y siguen pecando, y siguen pecando, usted sabe que hay juicios correctivos. Y que por misericordia el Señor muchas veces los corta. Por eso aquí dice, si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Eso es fuerte. Pero dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, esas que leímos en Gálatas, viviréis. Esto es serio. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esta es otra cosa importante que nosotros tenemos que recordar. ¿De qué hijos de Dios está hablando aquí? ¿Estará diciendo que los que no se dejan guiar por el Espíritu no son hijos de Dios? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí se dejan guiar todo el tiempo por el Espíritu de Dios? Ninguno, ¿verdad? Ojalá pudiéramos ser guiados todo el tiempo. Entonces quiere decir que si no somos guiados, no somos hijos. No, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí solo se entiende en el idioma en el que se escribió la epístola. Porque dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son huíos de Dios. Usted sabe que la traducción de hijos se puede traducir diferentes palabras en el español como hijos y nosotros no vemos la diferencia. Pero un huíos es un hijo maduro. Cada vez que se habla del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento se usa la palabra huíos porque es un hijo completo, un hijo maduro y tiene que ver con la herencia. Entonces aquí está diciendo que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos maduros. Mientras los que no son guiados por el Espíritu de Dios son solo tecnoncitos, niñitos. Ahora usted sabe que cuando nacemos nosotros a la vida del Espíritu,
El ejemplo es como un bebé que acaba de nacer y que necesita ser guiado, que necesita dar sus primeros pasos, que necesita que de alguna manera se le ayude a madurar. Pero hay muchos que se quedan enanos, no quieren crecer. Y a esos la Biblia les llama en el griego nepios. No quieren madurar. Y le cuento que la iglesia del Señor está llena de nepios. No quieren crecer. Ya no son tecnones. Ya se terminó el tiempo. Ahora tienen que caminar hacia la guianza del Espíritu en sus vidas para ser huíos, para ser maduros. Yo voy terminando, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Mucho pueblo del Señor vive en temor, porque no quiere madurar, porque no quiere ser guiado por el Espíritu de Dios. Sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí se usa tecnón. ¿A cuántos el Espíritu les da testimonio de que son hijos? Y a los demás no. Cuando el Espíritu a usted le da testimonio de que es hijo, le está diciendo que usted es un tecnón, uno que ya fue hecho partícipe de la descendencia a través del nuevo nacimiento, como parte del nuevo hombre. Porque tecnón tiene que ver con descendencia, con el hecho de que usted nació de nuevo, pero no tiene que ver necesariamente con madurez. Gloria a Dios. Y si hijos, dice, también herederos. El que nació de nuevo es hijo y el Espíritu le da testimonio, pero eso no significa que todavía él sea un hijo maduro, pero es heredero. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Lo vamos a dejar ahí para dar lugar a las preguntas. Estamos temprano, son las 9:03, nos vamos a ir a las 9:15. Amén. Dice esta pregunta, ¿qué debo hacer para que yo ande en el Espíritu y no en la carne? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Todos queremos tener una respuesta y quisiéramos una fórmula mágica. Pero la tremenda verdad es que cuando usted y yo tenemos Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que, si nosotros nos damos, mire, para mí el secreto está en que usted se dé. Ahora, discúlpenme hermano, pero yo no me voy a dar al Espíritu si me paso viendo tele. Yo no me voy a dar al Espíritu si me dedico exclusivamente a trabajar horas de horas. Yo no me voy a dar al Espíritu si solo me la paso en la iglesia sirviendo. Por eso, déjeme decirle algo. Yo no estoy de acuerdo con que un servidor, por los diferentes turnos que tiene de privilegio, no tenga tiempo tranquilamente para oír palabra. Porque no nos podemos dar al Espíritu si solamente nos vivimos ocupando en el trabajo eclesiástico, que es bendición, sí. Pero todos los servidores necesitan tener comunión con el pueblo, estar en alabanza con el pueblo, estar oyendo palabra con el pueblo, porque así nos vamos a dar al Espíritu. Si yo me pasara atendiéndolos a todos ustedes para consejería y ministración, yo no tendría tiempo para tener comunión con Dios. Yo no tendría tiempo para tener comunión con mi familia y no tendría tiempo para dedicarme a la oración y a la palabra. Entonces yo los podría tener a ustedes muy contentos atendiéndolos a todos y recibir 20 personas diarias. Pero tendrían pastor para un mes.
pastor desechable. Úsese y tírese. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos al Espíritu. Dice que el Espíritu nos cela con celo de Dios. ¿Sientes tú el celo del Espíritu? Ojalá. Dice, ¿qué sucede con un hombre que aceptó a Jesús, que luego vive en la carne, se muere sin arrepentirse, se salvará o no? Primero hay que saber si realmente se murió en la carne, porque eso usted y yo no podemos tener garantía. ¿Se recuerda usted del ministerio de la agonía? No, del ministerio de la agonía. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces hay hijos de Dios que se mueren puros pajaritos? Como que terminan su carrera, arreglaron su caminar y se van así. Pero se ha dado cuenta de otros, esto no es una regla. Les toma tiempo, como que el Señor les está dando tiempo, y durante ese tiempo, a veces de agonía, a veces hasta entran en inconsciencia, pasan días en inconsciencia. Usted y yo ahí no sabemos qué está haciendo Dios. Por eso no conocemos todo el drama. Pero si esa persona verdaderamente, en el peor de los casos, no se arrepintiera, la salvación no es por obras. Si fuera por obras, esa persona se perdería. Pero es ahí donde usted sabe que hay lugares intermedios, ¿verdad? De los que alguna vez vamos a hablar, si usted sigue viniendo los martes. Para que podamos realmente conocer qué es lo que Dios hace, no para salvación. Por eso dice el Evangelio, ponte de acuerdo con tu hermano mientras vas por el camino. No sea que te eche a la cárcel, o que vayas al juez, te echen a la cárcel y ahí estés hasta que pagues el último cuadrante. Entonces yo creo, mis hermanos, que lo que nosotros necesitamos hacer es no correr riesgos, sino darnos al Espíritu. Y mire, hermano, lo único que produce paz y produce vida es darnos al Espíritu. Hermano pastor, favor de ampliar más sobre el hombre sensual. ¿En qué momento el hombre cae en este pecado? Les interesó eso, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, el mundo nos ofrece a nosotros una imagen de sensualidad. Por ejemplo, unos jeans apretados, habla de sensualidad en el hombre. Por ejemplo, hay hombres que se van a los gimnasios para... Y yo no estoy envidioso, ¿verdad? Que conste. Para tratar de hacer una musculatura, y usted se ha dado cuenta que lo que nos venden es que el hombre sensual debe ser guapo, debe tener un buen cuerpo y debe mostrarlo, ¿verdad? Pero es lo mismo que se traslada de la imagen de la mujer sensual, 90, 60, 90. Sí, eso es lo que venden. Y obviamente hay que mostrarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que la sensualidad, hermanos, tiene que ver con la atracción. Mire, para mí la sensualidad es un área que está en el alma, en la carne, porque es una obra de la carne. Pero cuidado, una mujer que abre puertas o un hombre que abre puertas a la sensualidad, entran espíritus. Entonces, para cada área en el alma de la carne, hay espíritus especialistas en magnificar esos deseos de la carne. A veces se abren puertas y espíritus entran, y muchas veces solo entran y salen, y trastocan el alma, y lo que hacen es que muchas veces la sensualidad ya es por espíritu. Una mujer que atrae hombres muy fuertemente, a través de la sensualidad puede haber espíritu, porque se abrió puerta. Y lo mismo, fíjese que la sensualidad muchas veces no tiene que ver en la misma práctica con ser guapo necesariamente. Hay hombres que atraen mujeres y uno cuando los mira dice,
¿Y qué les miran? Pero hay espíritus. Hay espíritus de sensualidad que atraen. Pero ese es para otro tema. Venga los martes. Queremos invitar a los hermanos para que asistan a los discipulados, en donde se estará dando respuesta a todas las inquietudes que han hecho llegar a través de los papelitos. Por razones del tiempo vamos a hacer la última pregunta. Amén. ¿A quién contamina la carne? ¿Al espíritu o al alma? Bueno, esa es una pregunta difícil, ¿verdad? Pero acompáñame a 2 Corintios capítulo 7, me parece. 2 Corintios capítulo 7, con eso terminamos. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En lo personal, creo que cuando la carne se le da mucho alimento, puede llegar esa carne a contaminar el espíritu. La contaminación del espíritu es un tema bien complicado, pero está en la Biblia. Entonces, cuando una carne exacerbada muchas veces por espíritu, porque mire, el león dice que anda como león rugiente, el Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar, pero usted sabe que el león come carne. Eso indica que los espíritus comen carne. Si usted tiene una carne engordada, porque usted la ha alimentado, esa es decisión suya. Ningún diácono, ningún ministro de esta iglesia va a andar detrás de usted, evitándole que alimente su carne. Es el Espíritu Santo el que va a andar detrás de usted. Ojalá que lo oiga. Ojalá que lo oigamos. Entonces, esos espíritus están al acecho, buscando carne engordada. Cuando esa carne está constantemente pecando, llevándonos al pecado, puede llegar a contaminar el espíritu. Y un espíritu contaminado que sigue en un proceso de involución puede volver a morir. Y esos son los 2 veces muertos de Judas. Son los apóstatas irreversibles. Son esas nubes sin agua de Judas. Son los 2 veces muertos. Pero eso es un proceso que se puede desarrollar a través de una vida carnal y empecinada en el pecado. Entonces, la carne puede contaminar el espíritu.